de AES Giner, quien confirma un acuerdo con residentes de Quintero y Puchuncaví por estas apodadas zonas de sacrificio. Un acuerdo que ha sido muy polémico debido a que habrían dineros, una suma que vamos a estar analizando para poder seguir realizando este trabajo que se sabe que trae tantas problemas directamente al área de la salud y que incluso se ha corroborado que menores podrían estar expuestos a mayor cantidad de posibilidad de poder tener cáncer en un rango de mediano plazo. Para estar hablando de eso, quiero saludar a Matías Azun, quien es director nacional de Greenpeace. ¿Cómo estás, Matías? Un gusto estar aquí con ustedes, a pesar de la triste noticia que me toca comentar. Matías, es una noticia que la verdad ha remecido, ha sido sumamente polémica. La ministra de Energía, también la municipalidad, salieron a pronunciarse y lo que me gustaría entender es que un acuerdo como esto puede ser viable realmente. No, claramente no es ético. Claramente no es ético, es asqueroso. Lo que ocurrió en términos específicos ocurre en Quintero y Puchuncaví. En particular, la empresa AES Giner, que es dueña de las 4 unidades de carbón, de las 4 chimeneas de carbón que producen energía. La más antigua de ellas tiene hasta 55 años. Tenía hasta 55 años. Esas empresas, como resultado justamente de lo que estamos viendo en las imágenes, ¿no?, requieren carbón. No son los únicos, pero son uno de los consumidores principales, de los dos más importantes. El segundo es Codelco, ¿no? El carbón, y ellos lo tienen que importar, ¿no? Las termoeléctricas funcionan en el borde del mar porque necesitan agua y carbón. Para funcionar, para calentar el agua, ¿no?, requieren estar en el borde costero. Ellos importan entonces carbón por mar. Les resulta muy barato y Chile tiene muy poquito carbón y la verdad debería seguir en el suelo. Ese carbón, al ser ingresado en el puerto, una operación que AES Giner incentivó a través de sus operaciones portuarias, de sus aliados portuarios, ha ido con los años cayendo al mar, ¿no? Hubo 4 avistamientos de carbón el año 2009, pero desde que entró en funcionamiento la central Campiche, que recordamos, fue aprobada ilegalmente en el gobierno de Michelle Bachelet en los últimos días, cambiándose en la normativa vigente de suelo para permitir que la central operara, desde ese momento en adelante los varamientos de carbón, es decir, todas esas fotos que muchas personas han visto en redes sociales, que es que aparece toda la playa repleta de carbón, que ensucia el fondo marino, que contamina, que permite, por supuesto, seguir estigmatizando esta zona, seguir maltratando esta zona y, por supuesto, elimina cualquier posibilidad de trabajo digno, ¿no? Ahí estamos mirando las imágenes, estamos viendo la contaminación que se vive. Se traduce en una contaminación bien específica que reduce las posibilidades de trabajo digno de los recolectores, de los mariscadores de orilla, de los cultivos de marisco y de los pescadores artesanales. Por lo mismo, se había presentado, dentro de las múltiples querellas que acumula esta empresa, se había presentado una querella por daño ambiental, por contaminación ambiental en particular, en el puerto, ¿no?, producto de la responsabilidad que ellos tienen. Y en el mes de noviembre, es decir, ya habiendo iniciado el estallido, el abogado César Barra, en representación de la empresa, firma un contrato con algunos pescadores artesanales. Ellos han dicho, muchos de ellos, que no entendían lo que estaban firmando. El 70% de esta agrupación. Claro, pero todavía queda un 30% que no ha firmado, entonces, y por lo tanto no lo sabemos, porque son datos privados entre la empresa y un particular, un conjunto de particulares, que por cierto está dentro de la normativa vigente. Pero lo importante aquí es otra cosa, lo importante es la simetría, ¿no? Ocurre luego del estallido social, esto ocurre en noviembre. ¿Y qué es lo que hace la empresa? La empresa lo que hace es obligar a las personas a firmar este acuerdo bajo amenaza de que jamás van a poder probar que el carbón es de ellos. El típico problema de la bala, ¿no? Para probar daño ambiental se requiere probar que fuiste tú el que lo tiró. Es lo mismo que dicen las empresas cuando dicen, ese humo no es mío. Pero es claro que las centrales a carbón funcionan con carbón. Y es claro que el aumento de las operaciones de carbón ha traído aparejado más carbón apareciendo en las costas. Es claro además que el gobierno no entrega antecedentes y que hay por lo tanto una operación de facto de encubrimiento. Es claro además que no pretenden dejar de hacerlo, porque déjame explicar en qué consiste el acuerdo. El acuerdo, en términos bien específicos, tiene 3 condiciones. La primera es que les pide a los trabajadores renunciar a cualquier tipo de acción judicial y por lo tanto darse por resarcido por $1 millón a cada familia de pescadores. En segundo lugar, implica condonar cualquier tipo de problema ambiental presente y futuro. Es decir,
busca no solo zafar de las responsabilidades civiles y penales, es decir, esta gente debería estar presa, en torno a estos temas, sino además busca la impunidad, billetera en mano, por unas chauchas, para lograr conseguir que no los puedan llevar a juicio justo después de que la normativa vigente incluye esto como un delito, un cambio en la normativa. Y por lo tanto, en realidad, lo que están haciendo los ejecutivos de AEGENER es salvarse ellos mismos, ¿no? Hay un chilenismo que prefiero no decir, pero básicamente se están salvando, ¿no? Salvando pagando por dinero. Y además por dos chauchas. A un conjunto importantísimo de trabajadores con un abogado, con una reputación que ya ha salido en los medios respecto de cómo opera y cómo está realmente ocurriendo. Pero además hay un último caso, porque ya esto es ilegal. Yo no puedo renunciar a los daños a futuro. Es decir, básicamente estoy firmando un convenio para que tú puedas seguir contaminándome a ciega. Pero además hay una última cuestión extremadamente grave, y es que el contrato mismo es un contrato de desistimiento, pero además los autoriza a seguir contaminando, pero además obliga a que los padres, los hijos, los niños que más sufren, que han perdido clase por gente como esta que no deja de contaminar para seguir lucrando con la generación eléctrica en este país. Ahí mismo estábamos nosotros mismos colocándoles el rostro de contaminación que ellos tienen. Le obligan a los familiares, a los parientes, y es increíble, el texto dice, hasta a los amigos, a darse por satisfechos con el acuerdo que firmaron los pescadores. ¿Qué abogado permite esto? ¿Qué directorio tiene AESGENER que contrata a estos asesores legales que firman documentos que no tienen ningún tipo de asidero legal respecto de lo que está en juego? Pero más grave todavía, ¿qué calidad ética tiene Ricardo Falú, ¿no?, el presidente del directorio de AESGENER? ¿Qué calidad ética tiene la gente que trabaja en estas empresas, que es sabido que son responsables no solo del cambio climático por el tipo de emisiones que producen y por los gases de efecto invernadero, por el dióxido de azufre y en particular por el dióxido de carbono que liberan en la atmósfera, por las cenizas que aportan a la tierra que han contaminado las aguas, por la cantidad de daño que se le ha transmitido al mar hirviendo esas aguas, por la cantidad de empleos que se perdieron producto de las zonas repletas de metales pesados por esas chimeneas? Esas son las zonas. Esa es la zona de Quintero Puchuncaví. Ahí pueden ver el tamaño de la zona de metales pesados y cómo está contaminado. Matías, y lo resuelven con billetera en mano. Impresentable. Desde tu parecer, ¿el gobierno debería fiscalizar de algún modo que no se realicen este tipo de acuerdos que ha sido tildado de insólito, incluso por la misma municipalidad y también por la misma? Bueno, eso es lo increíble, ¿no? Eso es lo increíble. Es realmente increíble. El actuar del gobierno ha sido, por supuesto, digamos, a esta altura no debería ser sorpresa para nadie, lamentable. Con esto quiero decir, siguen un patrón, ¿no? Este gobierno enfrentó un estallido social cuyo foco principal era que habían privilegiados que abusaban del poder del dinero para seguir enriqueciéndose a costa de la salud y la dignidad de las personas. Y eso es lo que directamente hizo AESGENER en esto. No hay duda alguna que este es el actuar de una empresa que no tiene misericordia alguna con personas que todos los días sufren producto de la entrada en operación de estas empresas. ¿Pero qué es lo que hizo el gobierno? El gobierno, lo que nos ha dicho la ministra de Medio Ambiente es que a ella le parece que los acuerdos entre particulares no impiden que se aplique el plan de descontaminación ambiental. Un plan de descontaminación ambiental que, por cierto, permite que se superen más de 100 veces en el año las normativas sanitarias viables, desde la calidad mínima del aire que recomienda la Organización Mundial de la Salud para respirar por azufre y por dióxido, por otros tipos de contaminantes. Entonces, en términos prácticos, un plan de descontaminación que no funciona, con una norma, además con un fallo de la Corte Suprema, que recuerden, el fallo de la Corte Suprema lo que decía es que el gobierno no estaba haciendo su trabajo y los combinaba incluso mandatar a la ONEMI para evacuar la zona. Es un verdadero Chernobyl, no se puede vivir en esta zona. Ese es un trabajo que impulsaron las comunidades y que desde las organizaciones ambientales apoyamos y que tuvo un fallo favorable a los derechos humanos y al respeto de la dignidad de las personas en ese lugar por parte de la Corte Suprema, y no se ha cumplido. Y entonces rematan con esta declaración la ministra de Medio Ambiente de que las cosas están entre particulares y no se pueden involucrar. Y entonces, si no se pueden involucrar, uno se pregunta, bueno, entonces yo puedo transar a mi madre mañana. Y considerando la calidad que tenemos en este grupo de empresarios, es realmente increíble, yo no sé, los inversionistas qué dirán. Por supuesto, ellos dijeron que estaban preocupados de la comunidad, una hipocresía, pero sin nombre. Yo me pregunto, bueno, ¿y el gobierno entonces hasta dónde le llega el límite de la ética, ¿no? ¿Hasta dónde el gobierno realmente tiene la
capacidad de soportar este nivel de abusos, billetera en mano para comprar impunidad, que es literalmente lo que están haciendo los ejecutivos de Agener con esta situación. Matías, para entender un poco el contexto de esta situación que sin duda alguna ha sido muy polémica, es importante que entendamos que estos mismos pescadores querían realizar una demanda civil, la que siempre tiene una compensación económica, y es en este contexto en el que ellos dicen llegar a este acuerdo extrajudicial en el fondo para así poder cesar esta demanda. Pero para entender eso, ellos se avalan de que esta contaminación ha ido en desmedro de sus funciones y que por ende han podido tener menos ingresos a raíz de esta contaminación de carbón directamente. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa con las personas que no son pescadores, que no fueron favorecidas con este acuerdo monetario, pero que siguen respirando, que siguen consumiendo el mismo aire, el mismo suelo de este mismo sector? Pasan dos cosas, ¿no? Estamos hablando de una zona de sacrificio, y se llama de sacrificio justamente porque cuando ocurren estas cosas asquerosas en donde las empresas hacen lo que se les venga en gana con tal de seguir lucrando con la contaminación, el resto de nosotros miramos hacia el costado. ¿Pero qué pueden hacer ellos, por ejemplo? ¿Qué es lo que pueden hacer? Primero, no todos firmaron, y por lo tanto la querella sigue y se van a presentar nuevas querellas, y por supuesto nosotros vamos a presentar también esta denuncia respecto de estas irregularidades sobre las cuales está procediendo Agener, ¿no? Un tribunal en justicia debiera por supuesto pronunciarse respecto de las condiciones de este contrato, ¿no? Y además, digamos las cosas como son, de las condiciones del abogado que auspició la firma del contrato, ¿bien? Que son también bastante cuestionables, porque hay que ver, que se investigue. ¿Habrá un soborno? No lo sabemos, no tenemos ningún antecedente al respecto, pero que se investigue. ¿Qué pueden hacer las personas? Evidentemente, buscar solidaridad en todos nosotros. Estamos viviendo un momento social especial. Estamos viviendo un momento en donde Chile se debate entre continuar con las cosas como están o aprobar un cambio para poder realmente discutir una constitución ecológica y justa, un nuevo trato, un nuevo pacto social que nos permita encontrarnos. Lo primero es buscar autoridades dignas que tengan realmente la voluntad para poder actuar. Por supuesto, seguir apelando a las vías judiciales. Nosotros, por supuesto, vamos a seguir apoyando a las comunidades, vamos a seguir denunciando, vamos a seguir mostrando los mapas de contaminación, vamos a seguir impulsando estudios que demuestren, como ya ha venido haciendo la revista de pediatría, que el diámetro craneal de los niños que conviven con centrales termoeléctricas se reduce. Es decir, los huesitos, ¿no? No solo no pueden jugar cuando hay emisiones, cuando se producen estos picos de emanaciones y ponen a funcionar las máquinas. La gente que vive en Quintero lo sabe, en Puchuncaví lo sabe, porque escuchan las máquinas funcionar de la central, porque ven las brasas de carbón salir en la noche. Toda esa situación que se vive es importante que la siga viendo todo el resto del país. Y por lo tanto, también, ¿qué es lo que pueden hacer? Seguir presentando los recursos judiciales, las protestas internacionales y evidentemente demostrando cuál es la verdadera cara de la energía y del carbón en Chile. El 40% del carbón, el 40% de la energía eléctrica se produce con carbón, y en el caso del país con la radiación solar más potente del mundo, que podría acumularse de distintas formas, que podríamos tener un 100% de energía limpia, el que sigamos dependiendo del carbón, pero más aún, que el carbón llegue a este nivel de abuso, ¿no? De falta de misericordia, de humanidad con las personas, ofreciendo por moneda salvarse, y no lo voy a decir, salvarse ellos mismos, es realmente impresionante, realmente increíble. Darle visibilidad a estos temas también es parte de nuestro compromiso, sobre todo este tipo de denuncias. Muchas gracias, Matías. Se nos agota el tiempo, pero vamos a mantenernos atentos a este tema en particular. Muchas gracias, pues.